Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron la fuerza. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Is not this the man who in Jerusalem ravaged those who call upon this name, and came here expressly to take them back in chains to the chief priests? But Saul grew all the stronger and confounded the Jews who lived in Damascus, proving that this is the Christ. Verbum Domini. Go out to all the world and tell the good news. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. And the fidelity of the Lord. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis frutos, y vuestro fruto dure, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Et possibitur tuo. Lectio Sancti Apostoli Marcum. Gloria tibi, Domine. Jesus appeared to the 11 and En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. most of us, my dear friends, are La mayoría de nosotros estamos familiarizados, por lo menos el nombre, si no los escritos, del cardenal John Henry Newman. Vivió en Inglaterra en el siglo XIX, casi todo el siglo XIX. Nació en 1801 y murió en 1890. Vivió 45 años como anglicano y 44 años como católico romano. En uno de sus sermones, cuando era anglicano, hizo una pregunta retórica interesante. ¿Qué somos todos sino rebeldes ante Dios y enemigos de la verdad? Todo el mundo aparentemente es rebelde ante Dios y enemigo de la verdad. En otras palabras, ese gran converso inglés, John Henry Newman, lo supo muy bien y vio la tremenda esperanza que es ofrecida a cada uno de nosotros en esta gloriosa fiesta de la conversión de San Pablo. Recuerdan que Saúl de Tarso viajó por el camino a Damasco. Acabamos de escuchar esta historia. Y cae del caballo y él escucha la pregunta, ¿por qué me persigues? El Señor no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues? Porque nosotros somos Cristo, somos su cuerpo místico en el mundo hoy. Saulo de Tarso respondió a esa pregunta y celebramos esa respuesta hoy, una de las más grandes historias de conversión. San Agustín tuvo un pensamiento muy interesante sobre esto. San Agustín dijo que puede haber sido las oraciones finales de San Esteban, mártir, que logró la conversión de Saulo de Tarso. Recuerdan que escuchamos claramente que Saulo de Tarso estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, el mártir, quien rezó para la conversión de San Pablo. De cualquier modo, esta es la fiesta en la que San Pablo tuvo un triunfo sobre el enemigo. Y el cardenal Newman en su sermón dijo que San Pablo pasó en su vida, en su propio caso en particular, un estado mental muy diferente al que era suyo como apóstol, a pesar que nunca había estado contaminado con inmoralidad pagana, había considerado perspectivas y sentimientos muy lejanos del cristianismo y había vivido una conversión en la que los demás apóstoles, hasta donde sabemos, no participaron. En otras palabras, San Pablo verdaderamente tuvo la conversión más grande de todas, probablemente porque él es el que más lejos estaba y el Señor quería cambiarlo y transformarlo plenamente. ¿Qué es entonces tan único, tan singular de esta conversión de San Pablo? ¿Qué hay en ese triunfo en particular sobre el enemigo que recalcamos tanto en la fiesta de hoy? Hace unos años atrás, el Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis semanales, habló, de hecho, él ofreció la charla entera ese día entero a la historia de la conversión de San Pablo.
El Papa Benedicto dijo, hay muchas hipótesis acerca de por qué la conversión de San Pablo fue tan dramática, pero para mí, dijo el Papa Benedicto, la razón es muy clara. El punto clave en su vida, esa transformación de su ser entero, no fue fruto de ningún proceso psicológico, ni de maduración, ni de desarrollo intelectual. Más bien, provino desde fuera. Fue el fruto no de su pensamiento, sino de su encuentro con Jesucristo. En ese sentido, no fue simplemente una conversión, un desarrollo de su ego. Más bien, fue una muerte y resurrección para Pablo mismo. La existencia de uno murió y otra nueva nació con Cristo resucitado. No hay ninguna otra forma de explicar esta renovación de Pablo, dice Benedicto. Ningún análisis psicológico puede aclarar o resolver el problema. Este evento únicamente, este gran encuentro con Cristo, es la clave para entender lo que ocurrió. La muerte y la resurrección, la renovación a través de aquel que se presentó y le habló. En ese sentido más profundo, dice el Papa Benedicto, podemos y debemos hablar de la conversión. Este encuentro es una renovación genuina que cambió todos sus parámetros. Y eso, hermanos, es una explicación muy buena de la razón por la que esta fiesta es tan importante como lo es. Es muy claro que el proceso de morir y resucitar, morir a una naturaleza y resucitar a otra, es el único componente válido de entregarle la personalidad de uno completamente a Cristo. En un sentido muy especial, a diario debemos morir a nuestra naturaleza humana. Noten que no estoy diciendo que moramos a nuestra naturaleza inferior una sola vez y quedamos convertidos el resto de nuestras vidas. Es pamplinas, no tiene sentido. Tenemos que morir a nuestra naturaleza inferior cada día de nuestras vidas. Tenemos que seguir luchando esa batalla. San Pablo tuvo que seguir luchando esa batalla. No escuchamos necesariamente acerca de sus dificultades en su vida personal después de su conversión, pero sabemos que era un ser humano, como todos, con problemas, incluso después de entregarle su personalidad completamente al Señor. Como este es el caso en cada uno de nosotros en esta capilla, en cada uno de nosotros escuchando por televisión, podemos identificarnos directamente con la historia de la conversión de San Pablo, porque cada uno de nosotros, y a menudo en un momento muy preciso en nuestras vidas, hemos encontrado al buen Señor. Y nos ha dicho como individuos, ven y sígueme. A veces escuchamos esas palabras, sígueme, e inmediatamente pensamos en una vocación sacerdotal, como deben, como todos debemos, o una vocación religiosa, como todos debemos. Pero las palabras, sígueme, van dirigidas a cada una de las almas en este mundo sin excepción. Noten que nuestro Señor Divino no vino a ustedes, ni a mí, ni a nadie, y nos dijo, a cualquiera, sabes, he desarrollado una maravillosa teología nueva y me gustaría hablar de ello contigo. Ni jamás ha venido a ningún ser humano y le ha dicho, tengo un sistema ético que ha capturado la imaginación de muchos. ¿Qué opinas de esto? No. Y finalmente no le dijo a nadie en el mundo. Algunas de mis teorías son particularmente interesantes. Me pregunto si te interesarán a ti. Para nada. Simplemente nos dice, sígueme. Punto. Se ha dicho, queridos hermanos, que nosotros admiramos a una persona por una variedad de razones. Pero amamos a una persona sin razón. A lo largo de los siglos,
los santos, los místicos, los doctores, los mártires, a menudo, después de tener historias de conversión, experiencias de conversión increíble, han amado al Señor y no ofrecen razones. Así que todo esto es demostración de la predicción del Señor, de que cuando sea resucitado, Él habría de congregar a toda la humanidad en torno a Él. Estas son las personas que sirven como nuestros grandes ejemplos, las personas que evidencian que Él ha reunido a toda la humanidad en torno a Él. Esto no sugiere ni un solo momento que o el proceso de ellos o nuestro proceso de morir y resucitar es particularmente fácil. No es fácil. Y no está supuesto hacerlo. Sin importar cuál ha sido nuestro pasado, sin embargo, por supuesto que podemos morir a Él y resucitar a algo más. Margaret Aldrich, la recordarán, escritora británica, periodista, productora cinematográfica, y creo que es el hombre más conocido por haber presentado a Santa Teresa de Calcuta ante el mundo entero, porque Malcolm Aldrich y un equipo de la BBC fueron a Calcuta y siguieron a la madre y sus hermanos durante días, filmando y filmando y filmando y mirando a las misioneras de la caridad, recogiendo a los más pobres de los pobres de Calcuta, llevándolos a su hogar y dándoles de comer, etc. Malcolm Muggeridge admitió que era un hombre que había vivido una vida muy sensual, muy carnal, durante décadas y décadas. Él le dio un giro a esa sensualidad, a ese carnalismo, para convertirse en un enorme apologista cristiano y en los últimos días de su vida, un católico romano muy devoto. Y al describir el proceso de la conversión, eso es lo que Malcolm Muggeridge dice. Buscar a Dios es encontrarlo, y habiéndolo encontrado nunca podemos estar separados de Él permanentemente otra vez. Puede que perdamos contacto con Él durante periodos largos de tiempo, ahogándonos en nuestro propio carnalismo y exhortándonos en nuestra propia soberbia. Sin embargo, al final de todo, no hay nada sino caer de rodillas y rezar y decir: hágase tu voluntad, con el conocimiento de que el propósito de Dios para nosotros es un propósito lleno de amor y creación, y que al cumplirlo participamos en su amor por toda la creación. Creo que podemos tomar las palabras de Malcolm Muggeridge y volverlas nuestras propias, y sin duda él da una descripción de una participación en el cuidado de Dios por su creación. Y esto habla acerca de la vocación de cada uno de nosotros. Y aquí es claro que la conversión de San Pablo exige una dimensión personal en todas nuestras vidas. Nuevamente, hermanos, mis pensamientos esta mañana provienen de John Henry Newman, vicario anglicano antes de ser católico. Él estaba predicando en cierta ocasión en Oxford, en la iglesia de Santa María. De hecho, esta misma fiesta, en 1838, el día de fiesta de San Pablo. Y hablando acerca de la conversión de San Pablo, Newman le dijo a los alumnos de Oxford que le daba una inspiración particular acerca de los planes de la providencia, por un lado, y por otro lado, acerca de la obra del pecado en el corazón humano. Le enseñó a no desesperar de los peores, a perder esperanza en los peores pecadores, de no ser miope, en detectar las chispas de la fe en medio de los hábitos corruptos de vida. Causó en San Pablo una gran humildad. Él impartió una humildad práctica acerca de cómo aplicar las revelaciones entregadas a él para la conversión de los demás, para ser débiles con los débiles y fuertes con los fuertes, cargar sus cargas, educarlos y enseñarles a regocijarse y a llorar con él. Le ayudó a conocer los corazones del hombre en cierta medida, un atributo que en su totalidad le pertenece solamente a Dios.
Esto lo dijo Newman tratando de capturar lo que le dijo San Pablo al momento de su conversión y lo que San Pablo hizo con ello, con lo que le había pasado a él en el momento de su conversión. Una vez convertido, Newman sintió que San Pablo estaba en una postura mucho mejor para reclamar a otros que lo que jamás antes había estado en su vida. Cualquier director de almas, me pregunto yo, hubiese sido capaz de expresarlo mejor. Vemos entonces esta mañana, hermanos, cuán personal puede ser la conversión de San Pablo en sus vidas y en la mía. Vemos la verdad de la observación del Papa Benedicto de que somos cristianos solamente si encontramos a Cristo. Y el encontrar a Cristo significa hacer algo a un lado. Así que para que podamos asumir algo más. Podemos tocar el corazón de Cristo, dijo Benedicto, y sentirlo tocando el nuestro. Y solo en esa relación personal, en ese encuentro con Cristo resucitado, nos volvemos verdaderamente cristianos. Que Dios los bendiga a todos.